estando, a lo acordado por el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria de agosto del 2013 y de conformidad con el artículo 25 del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería, se resuelve otorgar el título honorífico de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Ingeniería al doctor Bernardo Cockburn-Krüger en reconocimiento a su destacada labor y excelencia académica, trayectoria científica reconocida internacionalmente y haber colaborado en varios eventos realizados por el Laboratorio de Simulación e Investigación Numérica de la Facultad de Ciencias, extendiéndole el diploma e imponiéndole la medalla que lo halle y reconozca como tal. Regístrese, comuníquese, cúmplase. Rector. Es con una emoción muy sentida que agradezco el otorgamiento del título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Ingeniería. Esto marca para mí el cierre de un círculo que empezó a dibujarse en el 73, cuando empecé de cachimbo en el programa de ciencias de esta universidad. Durante el tiempo que estuve en la UNI, tuve la suerte de encontrarme con profesores que impartieron influencias formativas que fueron determinantes en mi vida académica y que se preocuparon que pudiera continuar mis estudios. Quiero tomar esta oportunidad para expresar mi gratitud a todos ellos. Durante el bachillerato, la UNI me abrió las puertas a las matemáticas aplicadas y me enseñó a trabajar duramente en ellas. Recuerdo al profesor Jorge Balki por el tiempo que dedicó a responder mis innumerables preguntas sobre sus difíciles cursos de física. Recuerdo también al profesor Gerardo Ramos por sus cursos de métodos matemáticos de la física y geometría diferencial y por sus famosos seminarios que eran paralelos a las clases y en los que participaron muchos de los presentes. Estos seminarios versaban sobre tópicos tan variados como la topología y el desarrollo matemático de la mecánica cuántica. Y finalmente quisiera recordar al profesor Julio Biskleisen, mi asesor, por sus cursos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, de retardo y parciales. Durante el magíster, la UNI me mostró que las aplicaciones prácticas pueden requerir matemáticas de alto nivel. Debo pues agradecer nuevamente al profesor Julio Biskleisen, bajo cuya dirección hice una tesis sobre métodos numéricos para la resolución de problemas inversos en simulación de reservorios de petróleo, proyecto que estuvo parcialmente financiado por Petroperú gracias al profesor Víctor Sánchez Moya. Julio Biskleisen hizo contactos con el profesor Jacques-Louis Lyons, que vino a Lima en 1978 para la cuarta Escuela Latinoamericana de Matemáticas, y luego con el profesor Guy Chabon, que trabajaba sobre problemas inversos en reservorios de petróleos. Guy Chabon vino a Lima luego a dar un curso sobre el tema, invitado por Víctor Sánchez Moya a Petroperú, y luego me ayudó a conseguir una beca para seguir estudiando en Francia con él. De París, como él lo ha dicho, fui a Chicago y de ahí a la Universidad de Minnesota, donde aún estoy trabajando, dando clases y haciendo un poco de investigación. Después de este periplo de más de 4 décadas, es un honor regresar para recibir este doctorado del alma mater que me formó. Finalmente, debo agradecer a la profesora Isla Núñez, quien, a pesar de mis repetidas protestas, hizo la gestión para el otorgamiento del título que recibió. Muchas gracias. Frecuentemente expresamos el orgullo de nuestra institución por los éxitos que alcanzan nuestros exalumnos, pero no es a menudo que podamos decirlo delante de una personalidad
que egresada de nuestras aulas haya alcanzado por mérito propio un reconocido lugar en la comunidad académica internacional. Es el caso de esta ceremonia donde la Universidad Nacional de Ingeniería se complace y se honra en otorgar un doctorado honoris causa al doctor Bernardo Cockburn Crumdy, bachiller y licenciado en matemáticas de la UNI en el año 78. Han pasado 37 años y nos encontramos ante el distinguido profesor de la Universidad de Minnesota, doctor de tercer ciclo por la Universidad de París 6, así como PhD por la Universidad de Chicago. Él es autor de 150 artículos científicos y ha sido citado por miles de colegas en todo el mundo porque ha sido muy bien establecido por la doctora Lina Núñez. Nos toca ahora aprender de nuestros alumnos que han logrado éxitos tan notorios como es el caso del doctor Cockburn, y esperamos lograr de su generosa disposición apoyo para alcanzar estas metas de investigación y enseñanza al servicio del desarrollo del Perú. Uno de los objetivos hacia los cuales quisiéramos aproximarnos durante este periodo que nos toca conducir a la Universidad Nacional de Ingeniería es la internacionalización de la UNI. Tenemos que ampliar de una manera muy importante el número de profesores y alumnos extranjeros que vengan a estudiar aquí, como los profesores y alumnos de nuestra universidad que pueden ir a continuar estudios y hacer intercambio con los países desarrollados. En esta tarea, los profesores que hemos tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, internacionalmente conocidas las universidades, tenemos la obligación de aportar. Pero esto no es suficiente. Requerimos de una política sistemática con personal especialmente dedicado a esta labor para hacer el seguimiento a personalidades que egresaron de nuestra casa de estudios, como es el caso del doctor Cockburn, y pueden ahora convertirse en nuestros embajadores y referentes en el esfuerzo académico. En su carrera académica en el campo de las matemáticas ha conducido investigaciones postdoctorales con expertos de diversos países y continentes. Y por lo tanto, los consejos que pueda dar el doctor Cockburn serán de gran utilidad para fortalecer nuestra escuela de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. Señoras y señores, el doctorado honoris causa es el más alto nivel de reconocimiento que extiende una comunidad académica, en este caso la UNI, y se convierte por ello en un mecanismo para establecer lazos y cristalizar vocaciones comunes. Difícilmente encontraremos otras ocasiones tan a propósito como esta para llenar de significado la expresión alma mater. Vayan por eso nuestras sinceras felicitaciones a nuestro manejador por la enorme tarea realizada en su vida profesional. Del mismo modo, tenemos la esperanza y la convicción también de continuar aportando a nuestra Universidad Nacional de Ingeniería su alma mater. Muchas gracias. Recuerdo muy bien el nombre del profesor Bernardo Cockburn cuando era un estudiante, ¿no? Ahí la gente sentía mucho respeto al tenerlo como ejemplo a él, obviamente lo que debía ser un futuro estudiante. En esas épocas él estaba de salida y estaba de entrada, lo conocí muy poco, sé que trabajó su tesis con el doctor Julio Ruiz Cleisi. Él obviamente era un alumno muy aplicado, los detalles lo va a mencionar la profesora Mantilla, y efectivamente cumplió con su carrera aquí en la universidad y fue para buscar mejores horizontes. Que como sabemos, en el Perú, y una vez más aprovecho esta tribuna para indicar de que tenemos una fuga de talentos, obviamente porque no hay el apoyo correspondiente del Estado, un apoyo que recién se está dando tímidamente a partir de estos años. El doctor Bernardo Cockburn
Nació en Lima el 29 de noviembre de 1956. Hijo de don Julio Cobo Pioan Piar, ingeniero químico de la UNI también, y de doña Julia Rumi Pitt, ingeniera química de la Universidad Nacional de San Marcos. El doctor Bernardo Cobo ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería en 1973, destacando en la carrera de matemáticas como un estudiante sobresaliente. Tal es así que recibió el grado de bachiller y la licenciatura en matemáticas en 1978 y el grado de magíster en matemática aplicada en 1980, bajo la dirección del profesor Julio Ruiz Gleiser, en cuya tesis construye dos modelos matemáticos basados en ecuaciones en derivados parciales y en cuya aproximación numérica utiliza el método de elementos finitos mixtos, y mediante el cual le permite simular los procesos de recuperación primaria y secundaria de los yacimientos de petróleo. Con ese incentivo de esta investigación, viajó a Francia, donde estudió en la Universidad de París CESP, donde obtuvo el doctorado de tercer ciclo en 1983 y donde trabajó bajo la dirección de los profesores Alan Bamberg y Louis Char. Asimismo, trabajó como investigador en el Instituto Nacional de Investigación e Informática de Automatización, el INRE de París, en Francia. En 1984 viaja a Estados Unidos, donde inicia un segundo programa de doctorado de la Universidad de Chicago, donde trabajó bajo la dirección del profesor Jim Douglas Jr., donde también obtuvo el doctorado en 1986. Luego realiza un postdoctorado en el Instituto de Matemática y Aplicaciones de la Universidad de Minnesota. Y en 1987 ingresa a trabajar como profesor asistente de la Escuela de Matemáticas de esta prestigiosa universidad. En 1997 fue nombrado profesor de la Universidad de Minnesota y en 2007 lo nombran profesor universitario distinguido. Dentro de su producción intelectual pues hay un sinnúmero de publicaciones, más de 150 artículos, y según la Sociedad Matemática Americana ha sido citado 6.800 veces por 2.400 autores. Y su trabajo se centra en el diseño y análisis numérico para la resolución de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Especialmente, dentro de sus aportes destacan los llamados métodos de Galerkin discontinuo, para la simulación de problemas gobernados por leyes de conservación hiperbólicas, no lineales. Por estas contribuciones, en el 2010 fue invitado para una sesión plenaria del Congreso Internacional de Matemáticas, el ICM 2010. Del 2012 al 2014 fue profesor de matemáticas en la Universidad de Red Fach de Petróleo y Minerales en Arabia Saudita. Actualmente sigue trabajando como profesor investigador en la Universidad de Minnesota, donde ha asesorado y graduado a 23 doctorados y ha sido mentor de 18 postdoctorados. La colaboración con la UNI es inmensa por su representación internacional que tiene, en representación de esta institución. Pero de manera desinteresada aportó sus conocimientos como consultor, expositor, invitado en algunos eventos que hemos organizado por el Grupo de Investigación del Laboratorio de Simulación e Investigación Numérica de la Facultad de Ciencias de la UNI, y así como también donó bibliografía digital e impresa para la ejecución de diversos proyectos que se ejecutaron por el Grupo Lavoisier de la UNI. Es por ello una razón más de agradecer este reconocimiento honorífico que se otorgará hoy día al doctor Bernardo Cobo. A su destacada trayectoria se aunan sus virtudes personales de sencillez, liderazgo, así como de una vertical e intachable conducta de ética y moral. Para nosotros es un honor contar el día de hoy con su presencia en este salón de grados para recibir este magno grado de doctor honoris causa por su alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería.
Bienvenido, doctor Bernardo Cobo. Muchas felicidades porque sus logros y aportaciones, que ya forman parte de la historia de la matemática, también van a contribuir en la historia de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Para mí es una satisfacción en particular, su colaboración, y agradezco su aceptación de continuar en el trabajo conjunto de la aplicación de la matemática, con quien también se coordinará un grupo fortalecido de investigación del Laboratorio de Simulación de Investigación Numérica, que contamos también con la integración de la doctora Sonia Palomino, de la Universidad Santa Catarina, y en representación de la Universidad de Minnesota, el doctor Bernardo Cobo. Finalmente, permítame decirle que sus logros académicos nos llenan de satisfacción y optimismo como responsables formadores de la producción intelectual del potencial humano con que cuenta la UNI. Bueno, me siento muy emocionado y como había dicho cuando hablé hace un momento, esto cierra un círculo de casi 40 años desde que empecé aquí en la UNI y me siento muy privilegiado de recibir este honor. Para finalizar, ¿nos podría dar un mensaje para nuestros estudiantes y egresados? Bueno, que las ciencias, las matemáticas son muy entusiasmantes, hay que ponerles mucho trabajo y uno trabaja mucho y algo sale, algo nuevo siempre sale, y que sigan sus estudios lo mejor que puedan.